y demás. Hoy vamos a terminar de ver lo que es un poquito la parte de organización de IT, y las capacidades críticas. Y bueno, Gastón nos va a comentar un poquito del trabajo práctico. Hoy va a ser una clase más orientada al tema de los trabajos y cómo seguimos también con el tema de evaluación. ¿Bien? Así que bueno, a ver, comentarios de la clase pasada. ¿Qué vieron? ¿Qué les llamó la atención? Recuerdo que vimos un poquito cómo estaba, ya que venía el tema del área, digamos, la conversación de las áreas de IT clásicas, y el tema de cómo está el mercado salarial y demás. Comentarios, quejas, dudas, sugerencias. Algo que le haya llamado la atención. Algo que le gustaría que comentemos de nuevo, desarrollemos, o les demos alguna opinión. Vamos, anímense, chicos. No se queden con ninguna duda, no se queden con ninguna... ¿Me están escuchando, no? Gastón. Sí, sí. Sí, señor. Sí. Perfecto. Voy a necesitar un búmetro de esto para ver si estamos saliendo al aire. ¿No te lo muestra el icono del micrófono? Sí, pero siempre Pensé que era pienso solo que de mi cliente. No, pero sí se ve el volumen, el búmetro, digamos, pero lo que no sé y no estoy seguro, por ahí alguno de nuestros alumnos saben, si es realmente lo que se está transmitiendo o lo que está captando el micrófono, ¿no? Tiendo a pensarlo primero. Así que, pero bueno. Bueno, nada, si no hay comentarios, lo que hablamos de la clase pasada, para los que no estuvieron, hablamos un poco, ya nos pusimos en lo que es IT Governance, ¿no? Cómo realmente, cuáles son las herramientas que tengo para gestionar el departamento de IT, cómo lo organizo, cómo lo gobierno y cómo lo administro. Bien, hay metodologías, siempre con la misma idea, ¿no? Digamos que independiente del tamaño, cuando el tamaño realmente importa, empiezan a aparecer todas estas particularidades, ¿no? Que a la larga, si los equipos son más chicos o las empresas son más chicas, mucha de esta parte también se utiliza, pero bueno, con menor esfuerzo, y por ahí algunas prácticas no ejecutándolas a fondo, ¿no? Pero al final, el marco de concepto de cuando uno gobierna y de cuando uno administra realmente, es el mismo para independiente del tamaño. Lo que el tamaño ofrece, que es más complicado ejecutar esa mejor práctica, y es más compleja administrarla. Bien, gobernarla es un poco lo mismo, pero es más compleja administrarla. No es lo mismo administrar 400 puestos de trabajo que 5.000. ¿Bien? No es lo mismo administrar 10, 15 proyectos en vuelo, que gestionar 50, 60 proyectos en vuelo, ¿no? Entonces, el tamaño es lo que hace más complejo, no la forma, y no las herramientas, y no las mejores prácticas, sino más que nada la administración. Por eso siempre le digo que cuando tomen alguna mejor práctica, elijan alguna de ellas y realmente implementen, o al menos bosquejen lo que realmente necesitan. ¿Bien? Posiblemente si están en una compañía en donde por ahí la seguridad de la información no es tan importante,
por ahí hay algunos conceptos básicos que sí tengo que tener. ¿Bien? Pero bueno, posiblemente utilicen el 10% de una mejor práctica de seguridad, ¿no? Por ahí la gestión financiera se limita a una cuestión donde no existen los presupuestos, entonces se limita simplemente a gestionar el gasto, ¿bien? O a contabilizar el gasto, o directamente empresas muy chicas que se compra, se aprueba, se pasa a la administración y bueno, sigue su ciclo. Y no hay mucha gestión, ¿no? Tanto financiera y demás. La gestión de proyectos, si los proyectos son pocos, posiblemente este mismo rol lo tenga uno mismo, ¿no? El máximo responsable. Digamos, la mejor gestión de proyectos, digamos, que más efecto tuvo en mis anteriores vidas, fue realmente una oficina de proyectos donde los responsables de la gestión de los proyectos no formaban parte del seguimiento de esos proyectos. ¿Bien? Es decir, se formó la PMO, digamos, la oficina de proyectos, tenía o tiene, no sé ahora, digamos, porque perdí un poco el rastro, tiene diferentes gestores que son los que van levantando el estatus de cada uno de los proyectos y que evalúan su estado. ¿Bien? Entonces, no es que es un reflejo de lo que el project owner dice, ¿no? ¿Cómo está usted? No, estoy bien en tiempo y estoy bien en costo. Perfecto. Pero eso lo está diciendo quien lo está ejecutando, no lo está diciendo un tercero que está mirando si ese proyecto realmente va bien en costo o va bien en tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es donde se van haciendo las diferencias. Hablamos de un conjunto de mejores prácticas que son muy utilizadas, en la cual para cada uno de los ámbitos de administración, algunas son más utilizables que otras. Hablamos de ITIL, de COVID, las más importantes para la gestión. Bien. Y después hablamos que a la larga uno va eligiendo un poquito de cada una, la que más le compensa. Depende de la compañía, depende del momento y depende de lo que tengan que hacer. ¿Bien? Y depende también del rol que quieran llevar. No van a desarrollar administración y gobierno si antes no tienen la parte operativa resuelta. ¿Bien? Para gestionar proyectos no me voy a inventar una metodología, uso una versión resumida o uso lo mejor de PMI para gestionar y llevar los avances de los proyectos. O si estoy usando una metodología Scrum, la utilizo. Hablando de Scrum y de Agile, ¿quiénes en sus compañías o en su desarrollo o en su trabajo, si trabajan por su cuenta o participaron en algún proyecto, usaron alguna metodología ágil? ¿Pueden levantar la mano? Yo, profe, usé bastante Scrum. Y donde estoy hoy hacemos un mix entre Scrum y Screen Program. Bien. Ariel. ¿Alguno más? En mi caso, es una especie de un híbrido más tirado a waterfall, o sea, cascada que agile, pero el desarrollo en sí, la etapa de desarrollo en sí está separada en sprints, simula una especie de agile, pero no termina siendo ningún agile. Después sigue en la etapa de testing, UAT y demás, ¿no? O sea, todo en cascada. Pero bueno, tenemos todas las palabras en agile, pero no practicamos del todo el agile, ¿no? Ok. Es normal, por eso uno al final termina usando pequeñas partes de distintas mejores prácticas, metodologías, ideas, ideologías. ¿Alguien más? Y en caso de planificación de proyectos, ¿bien? Algunos de ustedes están ya cursando la última materia con Sergio y Guillermo, me imagino, y bueno, se están basando en la gestión misma y en
en todo lo que es basado en PMI, ¿no? ¿Qué diferencia ven entre gestionar un proyecto, no un desarrollo de software, con una metodología Agile y PMI? Quizás que el cronograma es un poco más, no es tan riguroso, sino que tenés que ir adaptando. En cambio, en el PMI, el cronograma lo tenés que tener, es como, no sé, tu guía de principio a fin, y tenés que seguir ese lineamiento todo el tiempo. En cambio, con Agile quizás no tanto. ¿Con Agile qué, Emanuel? Perdón. Que con Agile es como que vas pivoteando y vas adaptándote a medida que vas avanzando, va evolucionando el proyecto. En cambio, con el PMI tenés que seguir una línea muy, muy rígida, si querés, para cumplir los objetivos y el alcance y el presupuesto y bueno, todo lo que definiste en el contrato. No sé, creo que por ahí esa es una de las cosas que nos costó a nosotros, más que nada cuando queríamos implementar Agile, usando el PMI. Exactamente, por ahí. ¿A ver alguna otra opinión al respecto? Principalmente la diferencia viene por ahí, como comenta Manuel. Digamos, la experiencia propia dice que al final, un poco con Agile, yo me voy dando cuenta de la velocidad real que tengo en la ejecución de los diferentes hitos o los diferentes puntos de control que tengo en común de lo que podría hacer con una metodología PMI, ¿no? Es decir, por PMI, si yo preestablezco que voy a ir a una cierta velocidad, y si no la alcanzo o no alcanzo esos hitos, tengo que empezar a reprogramar tareas continuamente. En cambio, si baso la gestión del proyecto también en una metodología ágil, me voy dando cuenta a la velocidad real y de cierta forma, cuando ya tengo un recorrido, me puedo inferir la velocidad final del proyecto. A ver si se entiende. Yo cuando hago un proyecto con una cantidad de tareas encadenadas, por ejemplo, de un desarrollo de un software, puedo a priori tener por la experiencia y demás, y estimar tiempo, los roles, unas tareas, el camino crítico y demás, pero digo, bueno, yo estimo que voy a tardar 4 meses. ¿Qué pasa si al primer mes me empiezo a dar cuenta de que algunas tareas se empiezan a retrasar, ya voy empezando a necesitar una extensión de esa programación, estoy empezando a darme cuenta que la compañía o que el proyecto en sí, que no engloba a todas las personas que yo podría tener en cuenta, o empiezan a aparecer diferentes trabas, no son lo que yo había planificado en un GAN inicial, ¿no? Entonces me empiezo a atrasar y empiezo a reprogramar tareas, pero siempre con el mismo, casi con el mismo criterio, ¿no? Es decir, entiendo que esto se está retrasando, que esto lo tengo que estirar, pero realmente no estoy sabiendo cuál es la velocidad real, ¿no? En cambio, en una programación ya más basada en Agile, entramos corto, en pequeños sprints y demás, yo de cierta forma me puedo empezar a dar cuenta de la velocidad real que puedo llegar a tener para implementar, por ejemplo, si es un caso, si es un software, algún caso de uso real, ¿bien? Entonces digo, miren, con la gente que testea, con los que prueba, con los que definen, con los ajustes, con todo eso, yo entiendo que si tengo 70 necesidades funcionales y realmente la velocidad real cada 15 días es de 3 necesidades funcionales, porque al final la metodología Agile es lo que me permite también esa implementación rápida, yo con eso me puedo dar cuenta de la velocidad real y realmente no ir replanificando, sino ir teniendo o adelantándome al futuro basado en mucha evidencia. ¿Bien? Todo lo que se programe a través de PMI, digamos, o de una programación rígida, tradicional, tiene muchísimo de la experiencia de cada uno. Pero les puedo asegurar que hay un montón de cuestiones que a priori quedan afuera, que no conozco los proveedores, que no conozco la problemática interna, y que al final la reprogramación se hace continua y a veces muy costosa.
Entonces, Claro, bueno, profe. Y hoy en día todo lo que es basado en PMI de forma tan rígida queda muy relegada por el ambiente tan cambiante que se vive, ¿no? Hoy en día las reglas de negocios son estas, pero pasado mañana cambiaron y una metodología en cascada es muy complicada para poder adaptarse a un cambio así. En cambio, una ágil de un sprint a otro te viró totalmente y las cosas siguen. bueno, lo que pasa es que depende, ¿no? Depende el trabajo, depende el tipo de obra, depende un montón de cosas y depende de los proyectos, ¿no? Si yo me voy a un proyecto ya de los históricos, ¿no? El desarrollo de software, yo siempre hago una similitud con por ejemplo, la construcción o lo que es la industria automotriz. ¿Cuánto hace que existe la producción de vehículos? Un poco ya más moderno, ¿no? Desde que Ford implementó la cadena de producción. ¿Cuánto hace que se hacen coches? 100 años más o menos. 100 años. ¿Cuánto hace que hacemos software? El- En forma de cierta forma fabril. 20 años, 30 años, 25 años. Bueno, esa diferencia de cómo hacer las cosas es la diferencia. ¿Cuánto hace que se construyen casas? ¿Ven? Entonces, esa planificación y demás, para hacer una casa, para hacer un edificio, para hacer una autopista, inclusive para fabricar un automóvil, posiblemente sí una programación PMI, aunque tenga un montón de avatares después económicos y demás, porque una mala programación, si no se tiene en cuenta los avatares que pueden pasar en el proyecto, es mala en la programación, ¿bien? Es decir, ¿no se puede planificar en Argentina? Sí, ¿con qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa es que voy a tener unas variables y voy a tener que dar unos volantazos, pero bueno, puedo prever algunas cosas, ¿no? Lo que pasa aquí se da en Argentina pasa en Suiza en 10 años o 15. ¿Bien? Es decir, si creo que ya se lo comenté, yo un trabajo que estaba trabajando con unos recursos alemanes, la implementación de una herramienta y de toda una metodología de back en el host en BBVA. Nosotros, los españoles, y un poquito los italianos que no conozco mucho, pero los españoles sí, digamos, en cuanto a planificación de proyectos y a reprogramación de tareas y estimaciones, somos medio cachivaches como nosotros, ¿no? Son medio cachivaches en el sentido de que esas planificaciones y los movimientos sistemáticos de hitos y si las reuniones se van y se hacen de 4 horas, terminamos en el bar. Eso, digamos, tenemos mucha historia. En cambio, los países, los alemanes, que son, digamos, todas las herramientas de planificación, todo lo que es proceso, son todas alemanas. Nosotros estábamos implementando una herramienta de descubrir todo lo que es modelos de datos dentro del host back de BBVA, 45 terabytes, 20 años de desarrollo y demás. El equipo que estaba implementando esa herramienta nos estábamos retrasando un poco por culpa nuestra, ¿no? No por culpa del proveedor. Los 3 consultores eran 2 austríacos y 2 alemanes, pero bueno, la compañía era alemana. Tenían planificado, nosotros decíamos, no, pero se tienen que quedar un mes más en Madrid, que esto, que lo otro, y no sé cuánto. El socio, el jefe, digamos, del proyecto sacó una planificación, tenía los 5 recursos programados a su vida por 3 años. Y en un momento tenía como un paréntesis en su Gantt, porque una de las personas dijo que posiblemente estaba planificando tener un hijo en ese semestre. Entonces, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? De sacando estos temas de pequeños ajustes, también en la experiencia y en la rigurosidad que hay para planificar algo, independiente del contexto. Digamos, el contexto también tiene que ser de cierta forma previsto.
¿bien? Sea el cual sea. Nadie preveía una pandemia, ¿no? Esto sí que es algo, pero el resto de los que nos puede pasar en Argentina, variación cambiaria, incertidumbre y demás, debería tener combinaciones posibles que agreguen retrasos o acciones que hagan modificar una planificación, ¿no? Porque al final alguien cuando presupuesta o participa en una licitación tiene en cuenta un montón de variables, ¿no? ¿Hay un montón de incertidumbre? Sí. Normalmente dice incertidumbre. ¿Cómo se refleja en un proyecto? Con colchones de tiempo. ¿Qué implican esos colchones de tiempo? Mientras mayor incertidumbre hay, tanto en la definición de lo que hay que hacer en detalle y la incertidumbre que hay agregándole el tema económico, político y demás, en costo. ¿Bien? Si ustedes el detalle es fino y es seguro, y los proveedores son seguros y tienen claro bien lo que hay que hacer al mínimo nivel de detalle, van a poder ajustarse bien en costo en tiempo. Donde sea mayor la incertidumbre y mayor la indefinición, o de las cosas que queden en vuelo, se van a cubrir económicamente. Entonces van a estirar los tiempos, van a poner más gente, y de cierta forma, de esa forma se van a cubrir. No hay otra forma de cubrirse ante la incertidumbre, sino es estirando los tiempos y agregando más recursos. ¿Bien? Bueno, vamos a terminar con esto. Habíamos hablado de esto, de la organización. Lo importante que es organizarse bien dentro de lo que es un área de IT. Hablamos de ya cuando las compañías empiezan a dejar de tener una sede única, ahí ya tienen que plantearse o pararse en un modelo, si centralizo o descentralizo. Es decir, es una problemática que tienen las compañías cuando van creciendo. Cada modelo tiene lo bueno y lo malo, ¿bien? Si centralizo, tengo un fuerte liderazgo corporativo, tengo un control, pero pierdo autonomía de las unidades de negocio. Si centralizo mucho, puedo estar lejos de la necesidad real de la unidad de negocio, no llego, no entiendo. Por ejemplo, si no entiendo mucho al cliente, es decir, si yo estoy en Buenos Aires y tengo una unidad de negocio en Salta, me va a costar entender qué pasa en Salta. Y ni les explico qué pasa cuando una empresa está internacional y en Argentina le tenés que explicar a un europeo o a un estadounidense que tenés una variación salarial de 40 a 50% por año, ¿no? Digamos, se pierde esa autonomía de la unidad de negocio en la forma centralizada. Entonces, bueno, hay diferentes, ya hablamos de diferentes pros y contras del modelo, y de cómo a veces... contar una anécdota un poco graciosa de algo que pasó hace poco en la empresa donde trabajo? Sí, es lo que queremos. No importa si eso no es graciosa, pero bueno. Cuando decías recién de explicarle a un europeo un 40 o 50% de variación salarial y eso, hace un tiempo vino uno de los jefes de Canadá, de la empresa para la cual trabajamos, y entre charla y charla, qué sé yo, el tipo decía, no, porque ahora es un buen momento para comprar pesos, porque el peso está muy bajo. ¿Cuánto más puede bajar? Esto fue hace 2 años atrás, más o menos. ¿Cuánto más puede bajar el peso? Es un buen momento para comprar. Claro, el tipo no sabe lo que es Argentina, ¿no? Y eso, bueno, con el tema de la variación salarial. ¿No? Sí, señor, yo les vendo todos los pesos que tengo, deme sus dólares. No, pero nada, hablando de eso de la variación salarial me acordé. Me recuerda a un compañero que tuvimos con Leonardo que trabajaba en banca y él tenía un jefe, creo que inglés de origen, y aficionado a la informática, de formación financiera, y se había hecho un sistemita que utilizaba para hacer cálculos relacionados con ciertos productos, creo que crediticios. Y en un momento quisieron profesionalizar un poco el desarrollo y ver cómo era la lógica y
hasta que llegan a una variable. ¿Y esto qué es? No, esto tiene que ver con el riesgo local. Estaba clavada en 100 siempre. Entonces se cubrían, estaban en el valor máximo posible. Porque la incertidumbre argentina me llevaba a tratar de maximizar ganancias en un entorno un poquito inestable. Hostil. Pero bueno, bueno, el caso ¿te quedaste opuesto, con muchos dólares? No, ojalá. canadienses. Canadienses. No, el Un tema, poquito menos, un 0,8, ¿no? Por ahí. Con que me lleve a a ver, Canadá a trabajar, yo estoy contento. ese riesgo que tiene nuestro país también lo tiene a la inversa. Digamos, cuando se gana dinero, en Argentina se gana a 10 veces más el ritmo que cualquier país de los estables. ¿Bien? Ese es uno de los principales temas de la incertidumbre del riesgo. Fíjense ustedes si tienen que apostar o comprar una acción. Mientras más elevado es el riesgo, posiblemente más elevada sea la ganancia. ¿Bien? Pero bueno, eso pasa también y ha pasado muchas veces en Argentina, por eso ciertos tipos de empresas, más que nada las que son, fíjense que la mayoría de empresas que se establecen en el país porque por ahí entienden la idiosincrasia y obviamente venimos muchos de esos orígenes, son las empresas españolas, italianas, francesas, ¿bien? Que son las que un poco entienden que hay momentos cíclicos, de que esto va para mal, pero es porque hay momentos de mucho margen. Por eso una Telefónica, que es gigante, una de las más grandes empresas del mundo, y demás, sigue con sus negocios en Argentina, ¿no? Porque realmente en el momento que agarra la época buena, es posible que Argentina le dé ganancias, no en volumen, porque Argentina es muy chico, es insignificantemente chico. Piensen que somos 15 veces más chicos que Brasil, ¿bien? Pero el margen que hay, si la ganancia es buena y continua, es muy grande. ¿Bien? En el mundo se maneja hoy al BBVA, por ejemplo, se movía en beneficios netos anuales entre el 0,8 y el 1,1% de mejora. ¿Bien? Estamos hablando de menos de 1% por año, a veces de mejora. Digamos, teníamos objetivos comerciales, joder, otra empresa española, que si mejorábamos el EBITDA en 0,5% de un año a otro, ya se disparaba un bonus extra. Y en Argentina ustedes saben que el kiosco de la esquina factura ya el 40% como mínimo, ¿no? ¿Por qué factura el 40% por un mínimo? Como por la estructura que se tiene y por todos los riesgos que se generan, ¿no? Así que bueno, nada, esos unos comentarios. Pero bueno, gracias Ariel, porque al final, como siempre le comento y tengan en cuenta para todas las charlas, estas anécdotas o estas cuestiones relativas a los temas que estamos hablando nos dan pie para contar o alguna otra anécdota o transmitirle alguna otra experiencia. Gracias, Ariel. Bien, entonces, bueno, uno de los mejores modelos organizativos que hay cuando empresas ya más grandes que están distribuidas geográficamente es tomar un poco lo mejor de los dos mundos y hacer una organización federal, ¿no? En donde la perspectiva integral del grupo se aprovecha, trato de aprovechar las economías de escala, pero los usuarios en los diferentes lugares tienen la prioridad, hay mucho compromiso con las unidades de negocio, estar muy cerca de cada una de ellas y no tomarlas a todas, en todas las regiones, en todas las ciudades, en todas las zonas de una ciudad misma, no es lo mismo. Las diferentes, hoy, sin ir más lejos, acá cualquier negocio, bueno, acá no, en La Plata no se ve tanto porque no es tan grande, pero
si acá nos movemos, por ejemplo, los Carrefour tienen diferentes tipos de precio, promoción y demás, depende de la zona que estén, y no de los productos. Entonces, el compromiso con la unidad de negocio, esa necesidad que tiene cada una de las unidades de negocio, desde el lado de Haití también la tengo que tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, trato de hacer una organización federal para aprovechar las sinergias, gestionar el conocimiento, aprovechar los recursos críticos, tratar de no perder el alto nivel de control y consistencia. De la parte centralizada, si hago una organización federal, aprovecho la economía de escala en donde pueda, centralizo aquellos procesos, aquellas tareas, aquellos servicios que puedo centralizarlos. Por ejemplo, hoy centralizar los servicios de correo, de comunicación telefónica, un montón de... No tiene sentido tenerlo de forma descentralizada, ¿no? Porque de cierta forma por ahí no aportan un valor diferenciativo a una tecnología que otra, ¿no? Pero bueno, sepan que hay pros y contras en los distintos modelos y a veces es fundamental apuntar a una organización federal. Bien, el tipo federal busca reunir la fortaleza de ambos esquemas, tiene los beneficios de la orientación al cliente, la optimización de desarrollo, adaptable para mantener la ventaja estratégica, eficiencia a nivel, y requiere generalmente cuando se implementa y se sale de un modelo a otro, un cambio organizacional. Muchas empresas crecen, como que las empresas crecen de forma inorgánica, no nacen armadas, sino que una empresa posiblemente se vaya comprando otras empresas, o cuando Procter & Gamble sale y desembarca en un país, compra marcas, esas marcas las están produciendo algún proveedor local, compran alguna empresa local, se asocian, y demás, y bueno, el crecimiento de las distintas compañías muchas veces es inorgánico, entonces las unidades del negocio, cada una se maneja de una forma u otra, hasta que en algún momento llega alguna paz, o algún momento puede ser disparado por una crisis, o por una necesidad de mejora, o por un proyecto muy grande de cambio, en donde se empiezan a centralizar algún tipo de gestión, o empieza a haber algún cambio muy grande dentro de las diferentes unidades de negocio y de la compañía, ¿no? Por ejemplo, las compañías cuando tienen un proceso muy grande de expansión, compran, y cada unidad de negocio se va manejando como quiera. Pero en paralelo después la empresa líder va diciendo, ¿por qué liquidamos sueldo en todos los países o en todas las regiones con distintas metodologías, con distintas empresas, y al final esto posiblemente lo unifiquemos y demos un servicio para todos? Bueno, y ahí empieza a meterse un tipo de organización federal, ¿bien? Así que bueno, sepan que tienen ahí esos tipos de organización y de gestión. Bueno, que habíamos hablado que la evolución un poco, digamos, la IT clásica, que bueno, todavía quedan muchas áreas, muchas pequeñas empresas, y el rezago de algunos colegas, no tan antiguos, pero también un poquito más modernos, que sigue siendo clásica, ¿no? En torno a la función de negocio, es decir, doy soporte a distintos procesos, tengo una infraestructura centralizada, se desarrolla y lo soporte alineado funcionalmente, es decir, tengo un equipo que se dedica a SAP, gestiono SAP, centralizo y demás, no me importa si ya después tengo otra estructura, tengo otro producto, tengo otra tecnología, tengo otro equipo que se dedica a eso. Bien, resolución en torno a la agilidad y no a las mejores prácticas, es decir, voy atrás de, y es muy complicado para integrar después funciones cuando realmente los sistemas o los distintos procesos tienen que empezar a hablar entre sí, ¿no? Que hoy en día es muy común esto. Y las organizaciones clásicas son muy complejas para dar cobertura a todo lo que se desarrolla para darle soporte a los procesos, ¿no? En cambio, las actuales se basan mucho en la estructura de gobierno, es decir, un gobierno bien implementado me ayuda a cumplir, como era la definición de gobierno, los objetivos y demás, pero de una forma controlada, con el gasto controlado. ¿Bien? Normalmente cuando uno desembarca en un lugar, lo primero que establece es decir, bueno, ¿cómo voy a gobernar esto, no? Imagínense un intendente que se sienta al segundo día de la elección, o al presidente, y dice, bueno, ¿cómo
¿cómo voy a controlar esto, ¿no? ¿Cómo voy a lograr los objetivos? ¿Cómo voy a gobernar? Eso se da en todas las instancias de gestión, sea un grupo, sea un grupito, o sea un país, o un municipio, lo que sea. Defino la estrategia pegada a los resultados comerciales, siempre hacemos hincapié en esto, ¿bien? La organización y demás actual, toda la organización de IT, la estrategia tiene que estar apuntando y vinculada a los resultados comerciales. Ofrece el valor comercial de manera consistente, predecible y eficiente, respaldando una estrategia de negocio. Digamos, esos objetivos comerciales siempre apuntan a cumplir la estrategia de negocio. Voy teniendo todas las iniciativas que vaya haciendo, todos los proyectos de IT, son como proyectos de negocio, no son proyectos de tecnología, de upgrade de versiones, no, olvídense, de eso ya, digamos, quedó en el olvido. Es decir, ¿por qué tengo que migrar a Windows 10 y con los Windows XP que tengo en una infraestructura de 10 años que realmente no se agregaron servicios nuevos? No tengo que ir atrás. Obviamente voy mejorando a veces algunas cuestiones tecnológicas, pero siempre por algún proyecto de negocio que venga por detrás. ¿Bien? De hecho, hoy, por ejemplo, no sé si ustedes fueron, bueno, o ven Nini o Carrefour, ¿qué sistema de facturación siguen teniendo? ¿En qué tecnología está basado? Mainframe o COBOL, algo de eso tiene. Exactamente. ¿Qué pasa? La madurez que tienen esos sistemas y la velocidad y la facilidad de uso que tienen, en donde le ponen a un cajero de Nini o donde le ponen a un cajero Carrefour o algo que tienen que hacer, le ponen ventanitas, mouse, una interfaz, llamémosle amigable tipo Windows, olvídense. Lo mismo no sé si le pasa en la parte bancaria, ¿no? Todo lo que es consolidación de información, sí, todo, tableritos, pantallas lindas y demás. Ahora cuando un operador quiere ir bancario y quiere entrar al core, entra más rápido para ver las transacciones a través de 4 menús que están en su AS400 o en su host, mucho más rápido que viéndolo por ventanitas, prolijo y demás, ¿no? Los recursos IT se potencian con un mix de recursos externos y proveedores. Hoy ya la demanda se va, digamos, tratando de catalizar con un mix de proyectos que se hacen con proveedores externos, se gestionan a nivel interno y demás. No es crecer, crecer, crecer en equipo, porque el crecimiento del equipo es muy bueno para el equipo, pero es muy lento para todo lo que es la producción. ¿Bien? Si usted tiene que salir a armar equipos para encarar diferentes tipos de proyectos, que los diferentes tipos de proyectos pueden ser complejos, pero tienen una duración acotada, tienen una tecnología y demás, van a perder un montón de tiempo en desarrollar los equipos, mantenerlos, y después cuando terminan el proyecto, ¿qué hacen? ¿No? En cambio, con un mix externo de recursos, ahí es donde puedo empezar a agarrar la agilidad. Bueno, se define estándar de arquitectura, mayor control en la infraestructura. Bien, ahora vamos a la parte de cómo nos organizamos. Bien. ¿Algunos de ustedes, de los que trabajan así bajo relación de dependencia, tienen dos jefes? Veo alguna cara de más de uno, más de dos. Desde la estructura formal, ¿no? Línea vertical, 1. Pero bueno, en la práctica capaz que no tanto, pero lo que es línea vertical oficial es 1 solo. Al menos en mi caso. Bien, es un típico, en ese caso, en donde se respete de verdad. Es decir, al final ustedes saben quién es su jefe porque él es el que posiblemente los evalúe, le dé un ascenso, les dé un ajuste salarial, o es el que va a hablar con su superior para tener alguna mejora o algo, ¿no? Esas son organizaciones como las tradicionales, ¿no? Digamos, de top level para abajo. Pero también existen otros tipos de organizaciones que son matriciales, ¿bien? En donde realmente una persona puede tener varios jefes dependiendo de cómo
de cómo está organizada la compañía. Por ejemplo, normalmente en las multinacionales uno tiene un jefe local, que es el gerente del país, del cual el gerente de país, hay un gerente financiero, hay un gerente administrativo, hay un gerente de sistema, gerente o director, depende del tamaño de la compañía, ¿no? Que responden al jefe local, que es el responsable de la unidad de negocio, y son los objetivos que usted tiene que cumplir a nivel país. Pero posiblemente también tengan algunos objetivos que cumplir a nivel corporativo. Entonces después posiblemente tengan funcionalmente, yo tenía también como jefe mío al responsable de sistemas de todo el grupo, ¿bien? Pero a su vez el que me calificaba, el que me pagaba, el que me tenía cerca o me solucionaba los problemas del día a día y demás, era mi jefe local, ¿bien? Que era el gerente general de la compañía a nivel local. Pero bueno, ahí es donde empieza a ver los temas de doble mando, donde las compañías tienen pautas, la verdad, bastante establecidas, para en verdad no pisarse entre sí, y lo que realmente ayuda mucho a alinearse, ¿no? Nuestra operativa está alineada de forma corporativa por un colega, digamos, tecnológico, que va llevando y coordina todo el resto de pares en las diferentes sucursales, pero a su vez después los objetivos, la cercanía y, digamos, en el comité de dirección que cada uno pertenece es a nivel local. ¿Bien? Ahí, profe, después, comento bueno, algo que capaz sume, medio raro en mi caso particular de trabajo. En mi equipo, mi líder técnico, por ejemplo, es el cliente. Yo tengo un líder técnico que es el cliente y que es medio controversial, ¿no? Porque yo tengo como mi líder de equipo, por decirlo de una manera, y que también responde a un jefe más general, sería. Pero bueno, siempre como que al tener como también líder técnico a alguien que es el cliente, es como que también es el que más mueve, ¿no? Digamos, porque no está como por encima de todos, ¿no? Al ser el cliente y trabajo en el día a día, como que nuestro equipo es bastante autónomo, por decirlo de una manera, y trabajamos con el PO y con el TL del cliente, por decirlo de una manera, con lo cual es medio controversial, ¿no? Como que tengo jefes por todos lados. bueno, eso es el formato típico también de que algunas organizaciones externalizan el trabajo, y por ahí algunas de las compañías para las que vos trabajás, que son las que ofrecen los recursos, ¿bien? Es decir, seguramente para donde vos estés trabajando, se ha dado vuelta a tu compañía y le habrá dicho, mira, necesito 5 recursos, 10, 15, 1, con estas características. Y de cierta forma la compañía te mandó o el cliente te eligió a vos para que vayas a trabajar. Lo único que por ahí hace tu compañía es quedarse con el riesgo de contratación, todas las cuestiones laborales, pero realmente el que marca tu acción y tu trabajo y te evalúa es el cliente, que es el que yo considero realmente es tu jefe, ¿no? Porque me imagino que si el cliente para el que vos respondés tenga funcionalmente, de cierta forma, te baja el pulgar, posiblemente te tengas que ir de ese proyecto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, tal cual. Yo pienso lo mismo. Quizás no es un equipo muy particular justo en el que estoy, no funcionan los demás equipos bajo ningún punto de vista, sino es más trabajar para la empresa, porque bueno, es más una consultora, pero bueno, nada, en este equipo sea más particularmente así. No se trabaja tanto con la gente de la empresa, sino 100% con el cliente. Y bueno, sí, tal cual. Pienso lo mismo. Si el que me baja el pulgar es el cliente, en ese caso me cambiarían de proyecto, pero bueno, seguiría estando en la misma consultora. Claro, acá tu jefe real es el cliente, ¿bien? En verdad es la persona que está cumpliendo la acción de darte una tarea y evaluarte, y de, digamos, de cierta forma, manejarte es tu jefe, ¿bien? Entonces, bueno, normalmente muchas compañías hacen esto, por ejemplo, para la que vos te estás trabajando,
por la agilidad que tienen, porque posiblemente si tengan que contratar a un empleado bajo relación de dependencia no puedan, porque esté cerrado, porque lo que sea. Pero bueno, de cierta forma va a seguir teniendo diferentes jefes por distintos proyectos, ¿eh? Y cuando no estés en algún proyecto, estés en la consultora, será el jefe que sea, pero simplemente la tarea de tu jefe va a ser tratar de ponerte en algún otro proyecto, ¿no? Muy bien. Bueno, esto en cuanto al tema de tipos de organizaciones, que si vamos a las tradicionales, siempre normalmente está las 3 patas que se tienen, ¿no? Un poco es todo lo que es la parte de infraestructura. Fíjense que diferentes modelos van teniendo, digamos, el mismo estilo. Tengo una pata muy grande que maneja la infraestructura, es la que mantiene el servicio operativo. Y después tengo una fuerte pata que se dedica a desarrollar, digamos, diferentes tecnologías, diferentes secciones, ahora ya diferentes servicios. Ya ahora no hablamos de sistemas porque a veces son mini componentes, microcomponentes, digamos, para dar cobertura a los procesos de negocio. Bien. Bueno, yendo realmente a las áreas críticas que debe tener el área de IT. Ya con estos 5 puntos que vamos a ver, vamos a terminar la clase y después le vamos a dar paso a lo que comentábamos de Gastón. Estas son 5 áreas críticas de idoneidad que realmente, de alguna forma u otra, deben tratar de tener y en la cual debe avanzar su gestión para un área de IT. ¿Bien? Son realmente críticas y en verdad son las 5 que vamos a ver. Primero, una de las capacidades crítica de idoneidad, es decir, debo de tener claro bien la arquitectura y la infraestructura en la cual voy a desarrollar todos mis servicios que voy a dar. ¿Bien? Es la base principal para ofrecer soluciones seguras y confiables a las cuales puedo monitorear predictivamente, puedo ver la performance y tengo que ver que esa infraestructura tenga cabida, tengo que tener esa visión para que esa infraestructura que termine definiendo tenga cabida para todos los futuros servicios que tengo que dar. ¿Bien? Y si hay algo que no lo tengo muy claro, o pasados los años empiezo a tener algunas necesidades que nunca las pudiese haber pensado, esa infraestructura tiene que ser de cierta flexibilidad para que me deje implementar alguna nueva tecnología y demás. Las infraestructuras y las arquitecturas de base no han cambiado mucho. ¿Bien? Es más, lo que es orientación al microservicio, además ya es una arquitectura vieja, basada en servicios, bien, modelo SOA, que ahora lo que está pasando es que se están desarrollando y surgiendo herramientas de orquestación y de ejecución de pequeños microservicios, ya de forma más natural, ¿bien? Fíjense, ¿no?, que todas las plataformas de cloud y demás le están dando a ustedes, nos están poniendo a disposición pequeños microservicios que nosotros de cierta forma los tenemos que orquestar para hacer algo. ¿Bien? Entonces ahí es donde el poder de computación, el poder de resolución se empieza a simplificar. Pero siempre, bueno, basado al final en una infraestructura, ¿no? Con esto promuevo que sea flexible, que se pueda integrar de forma segura. El tema de la seguridad es fundamental. Es decir, siempre que arranquen con una infraestructura, la parte de seguridad del momento cero, tiene que estar incluida. Y bueno, y tengo que tener una disciplina para tratar de ir provisionando los distintos procesos y aplicaciones que pueden ir a correr. Es un área crítica, la parte de infraestructura, y cómo diseño esa arquitectura es crítica y tengo que tener la idoneidad en casa. No la puedo tener externalizada. ¿Bien? Es decir, la gestión, el gobierno de esa infraestructura lo tengo que tener internalizado.
Ahora después, los servicios, ¿quién me va a dar los servicios cuando implemente distintas tecnologías y demás? Completamente externalizable. Porque de ahí puedo tener decenas de tecnologías distintas, decenas de proveedores distintos que gestionar. Y nunca me va a compensar tenerlo internamente, ¿eh? El otro área crítica de idoneidad es todo lo que es la orquestación de esto, es decir, cómo se conecta una cosa con otra. Ya habíamos hablado, o les comento, bueno, que una de las predicciones y demás de nuestro rol al final somos los integradores de un montón de piezas van a dar un servicio. ¿Bien? Hoy cada vez más estamos consumiendo diferentes servicios del cloud, lo estamos orquestando y damos un tercer servicio. Bien, bueno, esa integración es fundamental. Es todo el software que posibilita la mejor performance de los procesos y la integración más fácil y una inteligencia completamente mejorada para ver cómo puedo lograr esa integración. Bien, hoy todos los software de desarrollo rápido y demás están basados en la ejecución de procesos, que son lo que yo siempre les comento. Base en el desarrollo de soluciones, dando soporte al proceso de negocio real. ¿Bien? Porque si no van a desarrollar aplicaciones estancas que van a servir para ciertas etapas de un proceso. ¿Bien? El desarrollo, entonces, la característica que tengo que tener acá en esta área de idoneidad, desarrollo planificado, de aplicaciones, de servicio, bajo, y no atarse a un desarrollo completamente azaroso, es decir, que voy escuchando y voy viendo y voy preguntando y voy ejecutando de forma que me van pidiendo, ¿no? Y después también tengo que ir definiendo estándares para todo lo que es el procesamiento de los datos y de los procesos. Bien, entonces, hablamos de infraestructura, hablamos de integración, hablamos después también de una capacidad crítica muy, muy importante, que es la industrialización. Bien. La industrialización es una disciplina avanzada en la fabricación, diseño, construcción y ejecución de procesos, aplicaciones o infraestructura. Todo lo que se habla de industrialización, es decir, si voy teniendo buenos procesos de desarrollo, de implementación, voy usando mejores prácticas para manejar la infraestructura, es decir, voy teniendo muchos procesos. Cuando hablo de procesos me acerco muchísimo al concepto de industrialización. Si yo le digo, mirá, voy a gestionar las incidencias con este flujo, yo estoy industrializando la forma que gestiono las incidencias, porque tengo un proceso que va a ejecutar cualquier entrada, cualquier tipo de incidencia y voy a lograr que esa incidencia se resuelva. Yo estoy industrializando la gestión de incidencias. ¿Por qué? Porque tengo procesos de soporte o utilizo mejores prácticas que al final me definen diferentes tipos de procesos para que no se me escape nada. Entonces, si voy industrializando las diferentes acciones que tengo que hacer dentro del área de IT, voy a poder desarrollar software de forma más rápida, voy a poder manejar los servicios y gestionar los servicios de forma más eficiente y demás. ¿Qué características tengo que tener? La capacidad de previsión, disminuye el riesgo, inversión de herramientas y métodos, tasa de efecto, productividad, un delivery global, es decir, si tengo muchos lugares donde tengo que dar servicio, posiblemente me convenga hacer un delivery global de ciertos procesos críticos, integrado además. Pero principalmente la idoneidad que hay que tener y que hay que tener en cuenta es la forma de industrializar cada una de esas acciones. Después, otra de las áreas críticas, ya tengo un proceso, lo industrializo para ejecutarlo, lo integro y lo hago correr sobre una infraestructura. ¿Bien? Y ahí de cierta forma ya podría estar haciendo funcionar cualquier tipo de servicio, ¿bien? Ya sea de un desarrollo de aplicación o un servicio básico de consumo. El otro área crítica de idoneidad y donde realmente tienen que dar servicio y en donde la compañía se los ve muy valioso al área IT, es en todo el tema del manejo de la información. Es cómo manejo los datos, cómo gestiono los datos para ponerlo a disponibilidad para que se transformen en información valiosa. ¿Bien? Que es todo el mundo de BI, todo el mundo de Big Data, llámele como quiera. ¿Bien? Pero es
dar la información de forma correcta, tener una base sólida para que después cualquiera que lea esa información pueda tomar decisiones y acciones realmente basadas en lo que está pasando. ¿Bien? Y mientras más acotada en el tiempo es, mejor. Ya los sistemas de BI siempre son un espejo retrovisor. Voy viendo datos que pasan en el futuro para tratar de inferir qué va a pasar. Ese futuro, que era una vez por semana, ahora se tradujo en que si yo veía los resultados del viernes anterior, ¿por qué no ver los resultados de la noche anterior? Y en algún momento, ¿por qué no ver casi en tiempo real qué está pasando en cada una de mis tiendas para que yo, mirando algunos tableros, pueda tomar alguna resolución y cambiar alguna acción en el día? En eso se está transformando el BI. Y después, con los datos que se tiene, ya hay un montón de software y de modelos predictivos que tratan de cierta forma, basado en hechos reales, de predecir algún futuro con altas probabilidades de ocurrencia. ¿Bien? Predecir con altas probabilidades de ocurrencia quiere decir que puede llegar a estar diciendo con certeza o con bastante fundamento que pueda suceder en el futuro. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las características? Tener una base común exacta de toda la información que se maneja en la empresa, y tener esa habilidad para tratar de convertir el conocimiento interno de esa información en acciones. Si no se tiene dentro del área de IT, no, pero bueno, si yo la puedo llegar a inferir, puedo darle una visión de esa información a los gestores de otra forma que la pueden ver y pueden tomar decisiones. Y después, otra área de idoneidad técnica que yo la considero sumamente importante en todos los equipos que me ha tocado dirigir, es la parte de innovación. No se queden cuando arman una organización de IT o tengan un equipo en ejecutar lo que les piden. ¿Bien? Guárdense un tiempo para desarrollar algo de innovación, para ver cómo se está moviendo el mercado, cómo son los recursos, qué está apareciendo, cuáles son las líneas de acción, qué se está poniendo al alcance, digamos, por dónde va y cómo puedo también innovar con esas nuevas herramientas, con esos nuevos, digamos, procesos o esas nuevas tecnologías que van apareciendo, cómo puedo innovar en la compañía. Es decir, si le dedican tiempo a eso, es posible y que van a tener mucho éxito si empiezan a apalancarse en invertir la forma de trabajo. No me ayudan a desarrollar esto, viene el de negocio, sino que al revés, le empiezo a proponer acciones al negocio y decir, ¿por qué mira, si hacemos esto, podés llegar a tener más clientes? ¿Bien? Implementando tal sistema, implementando tal tecnología o haciendo tal proceso. Ahí es donde realmente me tengo que poner a pensar e innovar por fuera de lo que son las proyecciones que tengo y las obligaciones que tengo. ¿Bien? De hecho, ya lo comentamos, por ejemplo, muchas grandes empresas casi que le dedican por ahí formalmente una cierta cantidad de tiempo o de presupuesto a los diferentes equipos de libre utilización, 20% de su tiempo para hacer lo que les plazca, ¿bien? Tratando de enfocar a que innoven y para que en ese momento que hagan cosas fuera de lo que es las peticiones habituales o sus obligaciones habituales, empiecen a proponer cosas que evolucionan el negocio. ¿Bien? Eso en verdad traten de no perderlo. Estas son las áreas críticas, yo no las considero, digamos, esto está, de hecho está, fíjense, ahí está la fuente, esto de un análisis de Accenture, de una publicación muy importante, que es una bibliografía que está puesta ahí en el syllabus y que ustedes tienen acceso, pero bueno, que realmente yo la utilizo y sigo entendiendo que son críticas para la gestión de IT. En cuanto a idoneidad. Esa idoneidad la tienen que tratar de tener como gestor. Un poco de cada una de ellas tienen que ser idóneos. Y si no lo tienen, tratar de rodearse de algún referente en esas áreas para que los ayudes a realmente entenderlas. ¿Bien? Si no las tienen, alguien va a ocupar ese lugar y posiblemente en algún momento
les quite poder o protagonismo. ¿Bien? Bueno, listo. Ahora, Gastón. Bien. Bueno, todo tuyo. Primero, consultas, comentarios. Yo tengo una pregunta que capaz que es tonta, me parece que es muy obvia, pero en la parte de industrialización donde decía delivery, es el delivery, ¿no? De enviar productos a tal lugar y tal y cual. Pues estaba como remarcado, como así como inclinado, y dije capaz que era una palabra propia de parte de negocios o algo, pero no, es delivery. No, el delivery de cualquier cosa es, digamos, producir algo, ¿no? Enviar algo, dar algo, entregar algo, ¿no? Perfecto. El área de delivery dentro de cualquiera es la que realmente entregar algo, dice, la palabra misma lo dice, ¿no? Ya sea un servicio, un producto, lo que sea. Entonces, es una palabra muy usada en la jerga, ¿no? Delivery. Bueno, ¿quién hace el delivery de esto? Es decir, ¿quién hace el rollout de esto? ¿Quién hace la implementación de esto? El delivery también se puede llamar como una implementación de esto, ¿no? ¿Quién lo ejecuta?